y habíamos hablado el domingo pasado que la nación de Israel, después de peregrinar en el desierto, antes de pasar por el costado de los amorreos para llegar al punto de acceso que el Señor le había designado a Moisés, les dio un consejo. Le dijo Dios a Moisés para que diga al pueblo: no mires en pos de tu corazón, ni en pos de tus ojos. Luego ellos pasaron, ¿verdad? Pidieron permiso a Moab. Moab no le dio el permiso correspondiente para pasar por su territorio y llegar a Sitín, que era el lugar donde la nación de Israel iba a atravesar el río Jordán para poseer la tierra. Entonces ellos tuvieron que desviar e irse por el amorreo. El amorreo no le quiso dar permiso, sino que le salió ya al ataque, ¿verdad? Y Dios le dio una gran victoria a Israel y le devolvió todo su ganado, más inclusive de lo que había sacado de Egipto. Le devolvió riquezas, le devolvió muchas cosas. Y bueno, el Señor es así, ¿verdad? Utiliza a veces el trabajo, el esfuerzo del impío para favorecer a sus hijos. En ese lugar, entonces, pudimos ver que Balac, el rey de Moab, tenía miedo de Israel, entonces le contrató a Balaam. Desarrollamos toda la historia de Balaam y terminó no tan bien. Balaam se fue a su casa y el rey Balac volvió a sus lugares. Pero el relato bíblico nos traslada geográficamente en el mismo tiempo a Sitín. ¿Qué pasaba durante ese tiempo de Balaam y Balac? ¿Qué pasaba en ese campamento, en esa tierra de Sitín? Y vamos a abrir Números capítulo 25. Números capítulo 25. Mientras van buscando, yo quiero mencionarle que este lugar geográfico, ¿verdad? Las llanuras de Moab le llaman. Este lugar geográfico es muy importante. Es muy importante en la historia de Israel. En este lugar ocurrieron muchas cosas. Primeramente, luego lo que vamos a desarrollar ahora. En este lugar también Moisés escribió Deuteronomio. ¿Qué es el libro de Deuteronomio? ¿De qué habla? Deuteronomio. Si nosotros leemos Levítico, Números, nosotros podemos ver el relato secuencial de lo que fue la jornada de Israel durante su peregrinar en el desierto. Los mandamientos que Dios le dio, los prodigios que Dios hizo ahí, le alimentó al pueblo con maná del cielo, les dio agua. Sobrevivieron en un lugar que no se puede vivir, no es apto, no está diseñado para el ser humano. Ellos estuvieron ahí 40 años con el poder de Dios, con el cuidado de Dios. Habíamos hablado que Dios les llevó por ese lugar para que no se mezcle con la gente y puedan entender los mandamientos y todos los principios que Dios les iba a enseñar. Entonces, cuando llegan a este lugar, Deuteronomio lo que hace, Moisés escribiendo el libro, hace un resumen de Levítico y Números, pero con un enfoque diferente, ya enseñándole al pueblo, diciendo: ¿se acuerdan cuando en Horeb? ¿Se acuerdan cuando en tal parte? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando murmuraron contra Dios? ¿Se acuerdan? Y entonces el relato es nuevamente, ¿verdad? Vos comenzás, no, esta parte yo ya leí, pero Moisés lo cuenta de una manera para aplicar a nuestras vidas. En este lugar de Sitín también, al norte de Moab, sobre los cielos, en ese lugar geográfico, hubo la batalla entre dos ángeles, un arcángel, el arcángel Miguel, y el otro ángel, que para mí es Satanás mismo, denominado el príncipe de Persia. Dice que ellos se pelearon en el aire. ¿Por qué se pelearon? ¿Quién conoce el relato? Se pelearon en el aire por el cuerpo de Moisés. Porque en ese lugar también Moisés murió.
En ese lugar también Dios le enterró a Moisés. ¿Por qué Dios le enterró a Moisés? ¿Y por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Una tarea les dejo no les voy a contar todo, ¿verdad? Les dejo para que investiguen. ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué Dios, vení acá, vos te vas a reunir a tu pueblo, darle los requisitos y los mandamientos? Y Deuteronomio justamente es eso. Escribió Moisés todos los consejos porque ya él iba a partir. Si ustedes quieren el resumen de Levítico y Números, lean Deuteronomio. En ese lugar murió Moisés. En ese lugar, 2,5 tribus decidieron quedarse y no cruzar el Jordán. Qué interesante. En ese lugar, en la época de Jesús, ¿se acuerdan la historia del endemoniado gadareno? Jesús cruza el mar de Galilea y llega a esas costas y se enfrenta cara a cara con el endemoniado. Este endemoniado es liberado, se convierte en su siervo, en su evangelista. Pero ¿qué hicieron las personas de ese lugar? Le expulsaron a Jesús de esos lugares. Esas 2,5 tribus que habían quedado en esta época que estamos hablando, ellos decidieron quedarse ahí. Ellos no querían la tierra prometida, ¿verdad? Basado en este lugar también hay un coro que nosotros cantamos que dice: yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. ¿Conocen? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza la tierra prometida? Veré gloriosas luces y veré al Rey. ¿Qué es el río? El río es la muerte. El río es la muerte. Un día vamos a pasar por ese. Todos. La semana pasada nuestra hermana Chinota se fue a mejor vida, se fue a esperarnos allá, ¿sí? ¿Y nosotros estamos preparados para eso? ¿O somos como esas 2,5 tribus que decidieron mirar las cosas del contorno y quedarse en ese lugar? Vamos entonces, era solamente a modo de introducción, vamos a nuestra lectura. Moraba Israel en Sitín, en ese lugar geográfico al norte de Israel, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vemos la secuencia. Ellos estaban preparados, Moisés estaba escribiendo los mandamientos, pero en ese tiempo hubo algo. Dice que las mujeres de Moab invitaron al pueblo, a los jóvenes, a una fiesta, ¿verdad? Y en esa fiesta iba a haber asado, ¿verdad? Porque acá dice, invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió. Entonces se entiende bien que era una fiesta, un asado, donde iba a haber asado. Porque ellos hacían sacrificios y después esos animales que sacrificaban a la parrilla, poquitito lo que sería, hay una cervecita, mandioca, ¿verdad? Entonces le trajeron por la comida. Una vez en ese lugar, ¿qué pasó? Estas chicas, que yo me imagino eran lindas chicas, ellos adoraban a Baal Peor. Y si estudiamos la historia, el dios Baal Peor era un dios a quien se le sacrificaba, las mujeres hacían sacrificio a él entregando sus cuerpos. Entonces las chicas le decían a los muchachos de Israel si le podían hacer el favor, le podían ayudar, ¿verdad?, a hacer su sacrificio. ¿Qué ustedes creen que pasó? Hicieron el favor, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Estuvimos viendo el domingo pasado. Hay varios artículos en internet sobre este antiguo dios.
son vigentes hasta hoy. Por ejemplo, vemos el carnaval, por ejemplo, es una de las prácticas más modernas nomás, pero es la misma práctica de esa época, ¿verdad? En el carnaval no pasa estas cosas, ¿verdad? Bueno, también Juan Alexis se me acercó el domingo y me dijo: pastor, qué interesante, no sé si él estuvo leyendo, se quedó con este tema y se fue a investigar sobre Baal Peor, y una de las características también, se hace sacrificios de criaturas y bebés a estos dioses, se hacía en esa época. Y me dice él: ¿no te llama la atención el tema del aborto? Me dice. Qué interesante. ¿Sigue vigente? ¿Baal Peor? Sigue vigente. Vamos al versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todo el pueblo, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esta era la orden del Señor. Les pregunto, hermanos, ¿por qué delante del sol? ¿Qué es el sol? ¿Por qué Dios dijo: Moisés, agarrala a esta gente que se fueron, ¿verdad? Y eran los príncipes. Príncipes, cuando la palabra de Dios habla príncipe, habla de jerarquía. Entonces eran líderes los que fueron allá, ¿verdad? Líderes. Entonces agarra a estos líderes, estos príncipes, y ahórcalos delante del sol. ¿Por qué dice delante del sol? Porque el sol es un Dios. Lo que Dios estaba queriendo es antes que oscurezca. Rápido. Ya soluciona este tema antes que infecte. Ya. Nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia cómo Dios es intolerante con el tema del sexo. Las disciplinas que vemos en Hebreos, en Corintios, las dos disciplinas que vemos ahí tajantes eran referentes al sexo. Cuando Dios en Apocalipsis habla y dice: toleras a esa mujer que se llama Jezabel y que enseña a mis líderes a fornicar, ese es un pecado que tengo contra ti, le dice también Dios. Entonces podemos ver Dios no cambia, Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de vosotros que se ha juntado no dice con las chicas, ¿verdad? Con Baal Peor. Podemos ver una relación directa con la fornicación y el adulterio con Baal Peor. Baal Peor es un Dios vigente. Y atiendan lo que pasó aquí, en el 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel. Este varón era príncipe. Trajo a una madianita a sus hermanos a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Quiénes lloraban? ¿Quiénes lloraban? Hermanos, cuando nosotros acá generalmente hacemos una disciplina, la congregación llora, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué nos conmueve? Porque duele, porque nos sentimos que fallamos con Dios. Israel y el pueblo estaban así, estaban tristes, fallaron. Pero viene este jovencito, ¿verdad? Feliz de la vida, y trae una hermosa mujer, porque era una hija de príncipe, se llamaba Cosbi, dice la Biblia, y él se llamaba Sinri. Y le trae a la nena de la mano y le lleva a su tienda. ¿Saben que eso también es vigente hoy? De vez en cuando los ancianos vemos que hay jóvenes o chicas o muchachos que vienen con un paquetito. Llegan a la iglesia, se sientan, ¿verdad? Es el mismo efecto.
cuando tenemos estas cosas metidas en la mente, llega a un nivel en donde vos ya no sabes qué es bueno y qué es malo. Es más, era tan linda la chica, era tan perfecta, que al muchacho Sindri le parecía que era la voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. Así distorsionamos nosotros los principios de Dios. Cuando no somos honestos, cuando no atendemos a la palabra de Dios, cometemos el error de Sindri. La frase trajo a sus hermanos, no es para que sus hermanos se acuesten con él, sino se refería a presentarles a ellos su nueva novia. Claramente, a la mujer le llevó a su tienda para tener relaciones sexuales con ella. Vamos al versículo. En el versículo 14 y 15 pueden encontrar los nombres, pero en el versículo 7, ¿qué pasó? Y vio Finés, hijo de Eleazar, Finés era el nieto de Aarón. Estamos en el 25:7, Números 25:7. Hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en la mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. O sea, estaban teniendo, vieron cómo la palabra de Dios no censura nada. Estaba el tipo encima de ella, ¿verdad?, teniendo relaciones sexuales. ¿Qué hace Finés? De un tiro murieron los dos, ¿verdad? Le clavó a los dos ahí. ¿Y qué dice la palabra de Dios acá? Dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Quieren saber cuántos jóvenes cayeron en este tema del sexo? Esa época, ese día. En el siguiente versículo dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. 20, qué mucho, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Hermanos, si eso trasladamos a hoy, ¿cuántas de nuestra congregación caerían? ¿Cuántos jóvenes caerían? Que muchos cayeron. ¿Qué les parece? ¿Cuántos caeríamos? Me incluyo. Estas cosas son importantes. Dijo el Señor allá, antes de llegar a Moab, le dijo, no mires vuestro corazón. No mires las cosas que le gusta a tu corazón, ni en pos de vuestros ojos, de lo que le gusta a tus ojos. Un tropiezo es una trampa. Usamos trampas para capturar y matar animales. Esta es la misma forma en que Balaam atrapó a los hijos de Israel. Hay 3 señuelos que son empleados por los cazadores. El primero, algunos animales pueden ser atrapados por la comida. Siendo que a los ratones les gusta el queso, por ejemplo, ¿qué le ponemos en la trampita? ¿Qué le ponemos en la trampita? Si está la trampita y toca, ¡pah! ¿Quién no tiene ratón en su casa? Yo tengo, ¿verdad? Tengo que poner trampita. Por la comida la traemos, ¿verdad? ¡Paz! Cae. Bueno, una artimaña que usa también Satanás. Lazadito eso, ¿no? Segundo, muchos animales están atraídos a la muerte por el impulso de reproducirse. No tiene nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, los coyotes pueden ser atrapados en una trampa por las secreciones glandulares de una hembra. Le usan a una hembrita en celo. Cáelo así, sin equivocación. ¡Pam! Cae, seguro. A lo seguro cazan los cazadores, ¿verdad? Tercero, la trampa de la curiosidad. Tal vez no es tu debilidad, tal vez no es tu necesidad, porque el hambre pues es necesidad fisiológica y el otro es también es fisiológico, ¿verdad? Pero en esta tercera trampa tal vez no entran esas cosas, pero la curiosidad. Dicen que los pumas pueden ser atraídos a una trampa por un espejo colgado en un árbol.
De ahí sale esa frase que dice: la curiosidad mató al gato. Ellos querían saber nomás qué es lo que era la farra allá. Era en Moab. Ellos tenían el río acá enfrente, tenían que estar concentrados ya para pasar a Jericó, comenzar a poseer la tierra, pero ellos escuchan ese, ¿cómo es la? Ahí el carnaval, ahí carioca. Vamos y no. Vengan, pues vamos a comer un asado. Ya, vamos. En bandada se iban, ¿verdad? Cantando un corito. La curiosidad mató al gato. Las 3 trampas fueron empleadas para destruir a Israel y Balaán enseñó a Balac cómo hacerlo. Recuérdense que el pueblo hebreo comía el maná del cielo. A veces decimos: qué aburrido la predicación. Fulano vio a predicar. Siempre la misma cosa. Eso decía en el pueblo de Israel. Este maná, sabor a miel. 40 años comimos. Qué malagradecido. Era una semilla pequeña que fue molida y empleada para hacer panes. Era una buena comida, pero era la misma comida todos los días. Los moabitas prepararon nuevos y deliciosos tipos de comida y bebida e invitaron a los muchachos a participar en sus fiestas. Los hebreos fueron ordenados por Dios a no cometer adulterio. No obstante, las mujeres moabitas sedujeron y engañaron a los hombres de Dios. Sin duda, los hebreos tenían curiosidad de cómo vivía este pueblo pagano. Ellos no pensaban adorarle a Baal. No, nosotros con nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Yo me voy a ir nomás a comer el asado, pero yo no le voy a adorar a ese Dios. Pero ese era el plato de entrada nomás. El segundo plato, yo no creo en el Dios de ella, ¿verdad? ¿Y qué ella hizo ahí? Ya estaban adorando a Baal. Me imagino cómo habrá estado el corazón de Dios, ¿verdad? Adolorido. Balaán no pudo maldecir, no pudo hacer un hechizo, no pudo. ¿Se acuerdan que él intentó decir, pero el Espíritu de Dios no le permitió y comenzó a hablar por él? ¿Y cómo le habrá dolido a Dios que Balaán haya ganado esa batalla? ¿Cómo le ha de doler a Dios que Satanás gane en nuestras vidas batallas? No la guerra, pero batallas. Que te hiera de muerte. Que te toque un órgano sensible del cuerpo. Paz. Qué satisfacción, Satanás. Y vos ahí. Bueno, Dios no maldijo a Israel a través de Balaam, sino el pueblo se maldijo. Las escrituras enseñan que Balaam fue muerto por causa de esto. Vamos a ver eso más adelante. No mires en pos de vuestro corazón, huir de la tentación y evitar exponerse. Ya que Deuteronomio es un resumen de Levítico y Número, nosotros estamos en Número ahora. Vamos un poco al relato de Moisés de este evento. Vamos a Deuteronomio 29, versículo 1. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel. ¿Dónde? ¿Dónde estaban? Entonces, este versículo nos ubica geográficamente en el lugar que nosotros estamos desarrollando en Números. Amén. Vamos a saltar al 9. ¿Qué dice? Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Imagínense estas palabras que Dios le estaba dictando a Moisés en ese lugar. Y ellos estaban macaneando. Qué importante es no faltar a la iglesia. A veces Dios nos está dando este versículo 9 acá.
pero yo no tuve ganas hoy de irme a la iglesia. Yo no tuve ganas de ir a comer ese maná aburrido. Todos los domingos la misma cosa. La Santa Cena era tu peor, ¿verdad? Vamos a saltar al 18. Y atiendan lo que dice Dios. No sea que haya entre vosotros varón o mujer. En realidad Moisés le estaba diciendo al pueblo, pero por mandato de Dios. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. ¿Se acuerdan? No miréis en pos de vuestro corazón. Y atiendan lo que dice, lo que predice ya Dios. Parece un aviso. Mira, esto te va a pasar mañana. Para ir a servir a los dioses de las naciones, va al peor. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Hermanos, esto también es actual. ¿Qué es lo que es raíz? Dice acá, les leo como dice, raíz que produzca hiel y ajenjo. Les voy a explicar. A veces tenés la tentación que tuvieron estos príncipes de Israel. Y vos sos conocedor de la palabra de Dios. Sabes que está mal. Es más, sabes que Dios no va, dice que Dios es vengador de los pecados sexuales, del adulterio. Dice, yo soy vengador, dijo. Yo soy vengador. O sea, Dios se pone el chaleco de juez ahí. Sabemos. Y a sabiendas decimos, voy a pagar las consecuencias. Esa es la raíz que produce hiel y ajenjo. A sabiendas tomo ese, no, ya cuapo, no, aligata, pero ya pues sí, ¿verdad? Hay luego un refrán que dice, mejor es pedir perdón que pedir permiso. Y todos esos pensamientos te vienen en la mente, ¿verdad? ¿Sí o no? No van a ni, che, pastor, José Ortiz viene, tío Humer. Hay una chica, una jovencita, mi compañera de facultad, y Jasmine no se va a enterar, pero en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nunca voy a hacer eso, ¿verdad? Porque, ¿qué me va a hacer Humberto? Me va a peluquear ahí, ¿verdad? Me va a poner cepo y, ¿verdad? Sabemos lo que no conviene, ¿verdad? Y después yo voy a pedir perdón. Y si por ahí se enteran la congregación, voy a aguantar la disciplina. Esa es la raíz que produce hiel y ajenjo. Fíjense lo que dice el versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, ¿qué maldición? El castigo de Jehová. Él se bendiga en su corazón. ¿Cómo es esto? No, pero ya hice lo que yo quería, ¿verdad? Diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Este ya es un corazón obstinado, no es un tonto. No es que entiende, no entiende, o entiende por ahí. ¿Vieron lo que dice acá? Tendré paz, dice, por más que Dios me castigue, por más que sus maldiciones caigan sobre mí, aunque ande en la dureza de mi corazón, haga lo que yo quiera y tome este mal paso. ¿Y saben qué? Va a hacer nomás algunas cosas para olvidarse del castigo, la disciplina. No me da mano más la iglesia. Me ha sido mucha iglesia, hay que permítanlo estas cosas, ¿verdad? Y dice acá, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Él ya tiene solución para los castigos posteriores. No miréis en pos de vuestro corazón. A Dios no le engañamos. A Dios no le engañamos. ¿Y saben qué? Dios es durísimo. El 20, ¿quién me lee, por favor? ¿Todos los pecados son iguales, hermano? Para mí no. No querrá Jehová perdonarlo. Terrible, hermano.
no querrá a esa persona que a sabiendas o cuaporá o ya potas y va a tomar las consecuencias. ¿Qué pasa? No querrá Jehová perdonarlo. Volvamos otra vez a Números. Aquí vimos la tentación. Ahora vamos a ver la obediencia. Muchas veces somos tentados, sabemos las consecuencias. Vamos a Números capítulo 31. Números 31, versículo 1. 1, 2 y 3. La obediencia es importantísima, hermanos. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Esos son Moabina. Hermano, a Dios demasiado le dolió, en su corazón le dolió estos 24,000 jóvenes que cayeron. Al Señor le dolió. Moisés ya era viejo, estaba a punto de morir. Versículo 2, ¿quién me lee? 2 y 3. Muy bien, si volvemos otra vez nuestro relato, nuestra historia de hace 3 domingos atrás, cuando Moisés le pidió permiso a Moab, a Balac, para pasar por Moab, y él no le quiso dar, Moisés se fue y le dijo: Dios, Balac no quiere que pasemos por ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué Dios le dijo? No le hagas daño, no vayas a guerra contra ellos, porque ellos son descendientes de Lot. No le hagas daño. Desvía nomás, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Moisés, tu último trabajo acá en la tierra. Véngate. Armate un ejército y véngate. Le dolió a Dios. Ese trabajo de Balaam le dolió a Dios. Versículo 8. Vamos a ver qué pasó. Mataron también entre los muertos de ellos, a la gente de Moab, ¿verdad?, a los reyes de Madián, Ibi, Requén, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. ¿Y quién estaba entre ellos? Ahí podemos volver a la historia de Balaam. ¿Qué pasó? Muchas veces nosotros tomamos la misericordia de Dios por tardanza. En todo este tiempo Dios le dio oportunidad a Balaam para que se arrepienta. ¿Se acuerdan que Dios hablaba tú a tú con Balaam? ¿Se acuerdan que él ministraba la palabra de Dios? Él le decía, escuchaba la voz de Dios y le decía al pueblo. ¿Se acuerdan que el Espíritu de Jehová descendió sobre él en el monte y Dios habló hacia Israel diciendo bendiciones? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y qué hacía Balaam en este lugar? Y claro, él pues fue el que le dijo a Balac: ¿saben qué? A ese pueblo no le vamos a poder vencer, sino haciéndoles pecar contra su Dios. Él era el consejero de estas chicas. Hermanos, cuando somos tentados, tenemos que acordarnos que detrás, para los varones, de esa chica hay un consejero. ¿Quién es su consejero? Dice que acá también murió Balaam. Qué triste su historia, ¿verdad? Y otra cosa, Dios no deja pasar de balde el pecado. Dice: mi pecado me va a alcanzar. Allá hace 18 años algo hice. Llega el momento. Ahora, la obediencia parcial de otra vez. Vamos a ver el versículo 9. ¿Quién me lee? Hermanos, ¿qué le llama la atención ahí? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién se anima? A ver. Así mismo. No necesitamos buscar en el griego, en arameo, en traducción original, literal, para entender el mensaje de Dios. Ellos cumplieron la misión, pero donde hubo fuego, cenizas quedan. No miréis en pos de vuestro corazón. Dios estaba dolido, Dios estaba llorando y le dijo: vayan y vénganse, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Estas chicas eran lindas. ¿Y por qué le dejaron con vida? Y por interés, es voluntad de Dios, ¿verdad?
¿Vieron cómo somos? Ese es nuestro corazón. ¿Vieron cómo la palabra de Dios destroza nuestro corazón y nos muestra lo que somos? Así somos. Dios te dice, no, vos te vas a cumplir parcialmente nomás, pero eso que te gusta dejaste otra vez. Así somos. Con los principios de Dios, así somos. ¿Qué dice el siguiente versículo? El 14, ¿quién me lee? El 15. No le preguntó viste que no solamente las mujeres le dejaron con vida, había animales, ¿sí o no? ¿Verdad? Animales y otras cosas también dejaron con vida, pero ¿qué punto le tocó Moisés? Las mujeres. El corazón de los príncipes de Israel, hermanos, estaba ligado al pecado, ligado a esas chicas. Le gustaba Itereí, hermano, le gustaba Itereí. Estos no cayeron porque todos los que cayeron ya murieron, pero a ellos también no fueron nomás porque los ancianos no permiten. No se fueron por no ser desobedientes a Moisés, estos príncipes, pero a ellos también les gustaba Itereí. Demasiado querían irse con ese primer grupo. Hasta inclusive vieron el castigo de los que nos salvamos. Y ahora, por eso dice la palabra de Dios, nunca le juzgues a tu hermano. Nunca le juzgues. ¿Por qué? Porque haces tú lo mismo. Ay, mira que duele el corazón así. He aquí, por consejo de Balaam, estas chicas, fueron causa de los hijos de Israel, que los hijos de Israel prevariquen contra Jehová. ¿Y quién estaba detrás? En lo tocante a Satanás. Va al peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bueno, ¿qué pasó después? Yo le dejo a ustedes que lean. Quiero concluir con esto porque ya es nuestra hora. El diablo no es tan inteligente como Dios, pero es más hábil que nosotros. Quiere captar nuestras almas y arrastrarlas al infierno. Él ha puesto trampa en todo lugar. La única manera en que podamos ser victoriosos sobre el diablo es quedarnos cerca de Jesús. Cuando miramos nuestro corazón, no podemos ser más que vencedores. ¿Nos ponemos en pie?